¿Quieres aprender a preparar una torta de Navidad así como esta? Fácil, rápida, deliciosa, paso a paso para esta temporada de Navidad. Para esta deliciosa torta de Navidad vamos a necesitar 250 gramos de margarina, 250 gramos de azúcar blanca, 250 gramos de huevos completos, 30 gramos de color caramelo, una cucharadita de esencia de ponqué, media cucharadita de ralladura de naranja o de esencia de naranja, 125 gramos de vino dulce, vino de uvas, preferiblemente vino moscatel o vino sansón. Para los ingredientes secos tenemos 250 gramos de harina de repostería, una cucharadita de polvo de hornear, un octavo de cucharadita de sal y media cucharadita de nuez moscada rallada o en polvo. Vamos a necesitar también 250 gramos de fruta distribuida de la siguiente manera. Aquí tengo 100 gramos de ciruelas pasas sin semilla, 20 gramos de uvas pasas negras y 30 gramos de vino dulce, aproximadamente 30 gramos. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Aparte tenemos 30 gramos de fruta cristalizada, 40 gramos de cerezas, la pueden distribuir cereza roja y cereza verde mitad y mitad. En este caso vamos a usar los 40 gramos completos con cerezas rojas y tenemos 30 gramos de brevas en almíbar. Con esto sumamos 250 gramos de nuestra fruta macerada para esta torta de Navidad. El primer paso es preparar nuestra fruta macerada y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En una licuadora o en una picadora como esta que tenemos por acá, vamos a agregar la ciruela pasa con la uva pasa según el peso que ya tenemos en los ingredientes y agregamos los 30 gramos de vino dulce para empezar a procesar. Ya tenemos nuestra fruta procesada, nuestra ciruela con la uva y el vino. Lo siguiente que vamos a hacer es picar muy pequeño la breva y las cerezas. Vamos a picar la breva en cuadritos pequeños. Es importante que para esta torta no agreguemos trozos grandes de fruta, porque al momento de partirla se nos va a desmoronar la torta. Entonces es muy importante trozos pequeños. Y como tiene bastante fruta esta torta, la idea es que queden bien distribuidos en la mezcla. Vamos a picar nuestras cerezas. La fruta es más que todo al gusto. Ustedes pueden decidir si agregan menos cereza y más brevas, o se agrega más fruta cristalizada. Eso es más al gusto. Vamos a picar nuestras cerecitas. Recuerden que la cereza, las brevas vienen en almíbar y este almíbar es muy dulce. Entonces pueden agregarle menos cereza si desean. Pero esta receta es la receta original donde agregamos esta cantidad de fruta, porque esa es la característica principal de esta torta navideña. Y es que viene cargada de mucha fruta, así como es la Navidad que viene cargada de muchos regalos. Listo, y aquí tenemos nuestra frutica picada, bien bonita, deliciosa. La cereza le da un color muy bonito y vamos a ir agregando toda esta fruta picada, la vamos a agregar, la vamos a mezclar acá para ir completando los 250 gramos. Y así vamos completando los 250 gramos de la fruta macerada que vamos a necesitar para nuestra torta. Esto lo mezclamos y listo. Ahora nos vamos a la preparación de la torta completa.
Vamos con el paso número 2. Y el siguiente paso es que vamos a cernir los ingredientes secos. La harina la vamos a pasar por un colador. Este paso es importante y siempre debemos hacerlo. Vamos a agregarle el polvo de hornear, la nuez moscada y la pizca de sal. Y listo, simplemente vamos a pasar por un colador. Esto con el fin de que no nos queden grumitos en la torta. Con una cuchara vamos a hacer esto y listo. Ya tenemos nuestra harina cernida. Perfecto. Y nos vamos al siguiente paso. El tercer paso es cremar margarina con azúcar. Vamos a la batidora. Vamos a usar esta espátula. Y aquí pongo mis 250 gramos de margarina. Y los 250 gramos de azúcar blanca. Listo. Y nos vamos a batir, a cremar, hasta blanquear la mezcla de la margarina. Ese es el punto. Aproximadamente 20-25 minutos vamos a estar batiendo, vamos raspando, vamos moviendo para que quede parejo el cremado. Y en ese punto vamos a agregar también, ahora que empecemos a batir, la esencia de ponqué y la ralladura de naranja. Agregamos las esencias y los aromas siempre en las grasas para que absorban bien todos los sabores de las esencias que vamos a utilizar. Perfecto. Lo pueden hacer con una batidora manual, no hay ningún problema, y nos vamos a velocidad media. Después de 10 minutos de batido aproximadamente vamos a agregar nuestras esencias, esencia de ponqué y la ralladura de la naranja. Si no tienes ralladura de naranja puedes reemplazarla por esencia de naranja. Vamos con nuestro paso número 4 y paso número 5. Aquí vamos a ir agregando alternadamente la harina y los huevos, poquito a poco en la velocidad más baja para no activar el gluten de la harina y que no nos vaya a quedar una torta dura, ni grumosa, ni apelmazada. Entonces, a la velocidad más baja voy a agregar un poquito del huevo y unas 2 o 3 cucharadas de la harina. Otro poquito del huevo. Y otras 2 o 3 cucharadas de la harina. Y así vamos alternando. Luego de tener nuestros huevos y harina ya mezclados, vamos a pasar al paso número 5, en el que vamos a agregar el color caramelo y los 250 gramos de la fruta macerada que ya aprendimos a preparar previamente. Vamos a mezclar en la velocidad más lenta. Y agregamos el color caramelo, hasta que quede bien mezclado. En estos pasos es importante ir raspando el borde de la batidora de la olla
para que quede todo bien incorporado, bien mezclado y el color nos quede parejo. En este paso voy a bajar la olla de mi batidora porque quiero terminar de mezclar manualmente para no activar el gluten de la harina. Y quiero incorporar mejor la fruta macerada. Entonces vamos a limpiar bien la paleta de la batidora, que no nos quede mezcla por aquí. Todos estos gramitos cuentan. Estamos trabajando una torta para un molde de media libra. La torta en sí no va a pesar media libra, pesa muchísimo más, aproximadamente 1 kilo, si no es más. Al final la vamos a pesar, pero la formulación es para una torta de un molde de media libra. Listo, aquí vamos a mezclar, vamos a raspar los bordes. Si se dan cuenta, todavía la mezcla está blanca y así con movimientos envolventes. Con movimientos envolventes vamos terminando de unificar el color del batido. Eso es lo que nos interesa ahora, que el color quede uniforme. El último paso, el paso número 5, vamos a agregar la fruta, los 250 gramos de la fruta macerada. Y vamos a mezclar manualmente con movimientos envolventes. Lo siguiente que vamos a hacer es el paso 6 y el paso 7. Vamos a preparar el molde. Un molde de 20 centímetros de diámetro es el que voy a usar en este caso. Pueden usar uno de 25 centímetros de diámetro. Obviamente la torta les va a quedar un poco más bajita, pero yo quiero usar este el día de hoy. Vamos a usar un poquito de margarina, de mantequilla, de la grasa que ustedes deseen y vamos a pintar el molde con esta grasa. Importante, debe quedar bien distribuida la grasa con la harina, una capa bien responsable, bien generosa de margarina y de harina. Esto con el fin de que la torta no se pegue ni un poquito. Y vamos a preparar el molde en toda su superficie interior. Esto lo pueden hacer con una brochita, lo pueden hacer con una servilleta o con un guante en sus manos o con sus manos bien limpias. Pero es importante que quede el molde bien engrasado, bien engrasado. No queremos que se nos pegue la torta y queremos que nos desmolde rápidamente. En las tiendas de repostería pueden conseguir un producto que se llama Dubor. Acá en Colombia se llama Dubor, que es un desmoldante. Solo es un spray, lo agregan y listo. Vamos a enharinar, agregamos la harina que tengo acá. La cantidad es proporcional. Lo importante es que quede bien enharinado y bien enmargarinado. Aquí le vamos dando la vuelta. Vamos dando golpecitos para quitar el exceso. Y listo. Golpeamos y quitamos el exceso de la harina. Listo. Así nos debe quedar nuestro molde. Paso número 7. Agregamos la mezcla al molde. Vamos a agregar
En este paso te voy a explicar la salsa de ciruela que vamos a usar al final para cubrir y decorar nuestra torta. Lo único que tienes que hacer es la ciruela, la vamos a procesar en una picadora o en una licuadora. Agregamos la ciruela, ponemos el agua, que ya tienes los ingredientes, y vamos a procesar. Lo puedes hacer en una licuadora, no hay ningún problema con eso. Y vamos a procesar. Luego que tengamos lista nuestra ciruela ya procesada, vamos a llevar esta salsita deliciosa al fuego. Agregamos el azúcar. Vamos a agregar el azúcar. Y ahí vamos a esperar en el fuego hasta que quede espesita. Nos vamos al fuego. Aquí tenemos nuestra torta recién salida del horno. Así debe quedar nuestra torta. Ella le va a salir su barriguita, se tiene que elevar. Y lo que vamos a hacer, siguiendo el paso número 9 del procedimiento, es vamos a apoyar nuestra torta hasta el fondo. Con un cuchillo, con un tenedor, la vamos a ir puyando para luego remojarla con el resto del vino. La torta hay que remojarla en caliente, es importante para que absorba bien el vino. Vamos a apoyarla bien por el borde para que no se escape el vino. Y le vamos a agregar por esta parte de arriba, que al voltearla nos va a quedar abajo, la mitad del vino, de la cantidad de vino que tenemos en los ingredientes. Entonces, vamos a ir mojando, remojando. Si tienen un tetero, con el tetero la pueden ir mojando. Este paso es súper importante y nos garantiza que nuestra torta permanezca siempre húmeda y deliciosa. Ahora vamos a pasar un cuchillo por todo el borde de nuestra torta hasta abajo, bien pegadito al molde, para despegar bien los moldes y que al momento de voltear nuestra torta, esta salga mucho más fácil. Luego de tener la torta desmoldada, volteada, la vamos a mojar. La vamos a bañar en vino, el mismo procedimiento que hicimos ahorita, pero del lado contrario. Y la vamos a dejar reposar unos 10 minutitos para volverla a voltear. Esperemos a que absorba bien todo este vino. Luego que tenemos nuestra torta recién salida del horno, nos vamos a disponer al último paso, que es decorar la torta. Ya aprendimos cómo preparar la salsa de ciruela con la que vamos a decorar. Si tu salsa quedó con unos trocitos, la puedes dejar así o la puedes volver a licuar, a procesar bien para darle una textura como de mermelada, que quede perfecta para untar. Y bien, nos vamos a untar con nuestra salsita de ciruela deliciosa. Y yo me quedo aquí decorando. Para decorar esta torta solo necesitas tu imaginación. Puedes agregar la salsa sola o con las frutas que usamos adornar en la parte superior. Recuerda que el ingrediente principal es el amor con el que prepares esta receta.
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Comunícate con nosotros a nuestra línea de WhatsApp que hemos habilitado para resolver todas tus dudas e inquietudes acerca de este curso. Gracias por elegirnos para aprender a cocinar. Recuerda que en ti hay un chef en potencia. Nos vemos en nuestro próximo curso.